Pues buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Bienvenidos a su programa Las Reporteras. Mi nombre es Patricia Méndez y a partir de este domingo y los siguientes domingos consecutivos, pues nos estaremos saludando a través de esta vía digital para abordar temas de interés público, particularmente enfocados en seguridad pública. Pero bueno, estaremos tratando de ofrecerles temas que sean de interés y sobre todo que ayuden en pues una perspectiva, con una perspectiva social en el estado de Puebla. En esta noche queremos darle, en esta ocasión, perdón, queremos agradecerle y darle la bienvenida a María Luisa Núñez Barojas, quien ella está al frente del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. A raíz de una experiencia personal, María Luisa conformó una agrupación que ha ido creciendo en estos últimos años, porque pues se ha dedicado a apoyar a familias que han pasado por esta circunstancia, por tener a un familiar desaparecido, y también ha ido creciendo y pues teniendo más arraigo en el estado, porque desafortunadamente el fenómeno de las desapariciones también van en aumento. Pues buenas noches, María Luisa, y muchas gracias por esta oportunidad. Al contrario, Pati, pues muy buenas noches a ti, buenas noches a tu auditorio y pues el agradecimiento es para ustedes, hacia ustedes por darnos la oportunidad y hacer posible que, como siempre lo hemos dicho, la voz de nuestros desaparecidos se siga escuchando. Muchas gracias. Este fenómeno, no sé si pudiéramos empezar porque nos pudiera describir este fenómeno de los desaparecidos. Sabemos que en el estado la incidencia delictiva creció más o menos entre 2012, 2013, a raíz de pues, la presencia de grupos dedicados al robo de combustible, y esto generó mucha violencia en el estado y un aumento de delitos como homicidios, asaltos, pero sobre todo desapariciones. Las cifras oficiales así lo muestran, pero desde tu perspectiva y como has estado al frente de esta circunstancia, ¿cómo ha evolucionado este fenómeno en el estado? No sé si nos puedas platicar, por favor. Claro, Pati, pues te diré que hasta antes del 28 de abril del 2017 yo era ajena a esta situación que estaba pasando ya en nuestro estado con el tema de las desapariciones. Y fue justamente pues que desgraciadamente me tocó que a esa fecha, 28 de abril del 2017, desaparecieran a mi hijo Juan de Dios, junto con Abraham y Vicente. En mi municipio, yo soy originaria del municipio de Palmar de Bravo, del estado de Puebla, un municipio que está dentro de los considerados hoy como Triángulo Rojo. Y pues fue hasta entonces en que pues me vi obligada por las circunstancias a tener que involucrarme en este tema, empezando por la búsqueda de mi hijo y de Abraham y de Vicente. Fue así, Pati, como pues sin querer me tuve que ir involucrando pues es importante para nosotros, quienes vivimos esta situación, poder entender, tratar de entender qué es lo que está pasando. Y entonces fue como te puedo decir que esta delincuencia creció de manera muy considerable y las desapariciones dentro del periodo morenogalista, le digo yo, porque fue durante el gobierno de Moreno Valle, su sucesor Gali, y que desgraciadamente a partir de ahí el problema no está siendo abatido. Este problema ha rebasado totalmente a nuestro estado. Por una parte, porque no han encontrado o no han buscado y en consecuencia no se ha implementado una estrategia de seguridad pública que prevenga la desaparición de personas. Y por la otra,
tampoco se ha implementado realmente una estrategia de seguridad pública, una estrategia por parte de la Fiscalía, una estrategia por parte de la Comisión de Búsqueda que pueda llevarnos a una verdadera búsqueda e investigación de personas víctimas de desaparición forzada. Entonces, aquí ya tenemos dos aspectos que se dan. Por una parte, las personas siguen desapareciendo y por la otra, las personas que han sido desaparecidas no están siendo encontradas. Entonces, pues, para entonces, cuando yo empiezo a involucrarme en este tema, te hablo de noviembre del 2018, ya casi después de un año de la desaparición de mi hijo, Puebla ya estaba ocupando el 8º lugar a nivel nacional en desaparición de personas. Pero lo más curioso es que en Puebla nadie hablaba de la desaparición de personas. A Puebla nos la vendían con esa gran mentira de una Puebla segura, de una Puebla donde no pasaba nada, cuando la realidad es que la situación era totalmente contraria, porque la delincuencia estaba en su repunte, como hoy el COVID, y las desapariciones, pues a nivel nacional en el 8º lugar. Pero lo que es peor, total omisión y total inacción en la investigación y búsqueda de las personas desaparecidas. Desgraciadamente, a partir de esa fecha, de ese periodo morenogalista que fue una desgracia para miles de familias en Puebla, eh, no ha sido realmente disminuido, porque no se ha disminuido el problema. Las desapariciones forzadas se siguen dando, las personas siguen sin ser buscadas, siguen sin ser encontradas, y te hablo de que hoy esas personas pues tienen nada más retomando ese periodo de Moreno Gali, tienen ya 5, 4, 3 años desaparecidas. Pero también ya en este gobierno se han dado esas desapariciones y las personas siguen sin ser localizadas. Estoy hablando de que el año pasado, 2019, ha habido muchas personas desaparecidas que desaparecieron en octubre en octubre del 2020. Tenemos el caso de Jafet, tenemos el caso de otras personas que desaparecieron en Misiones de San Francisco, personas que se encargaban para tapizar muebles, y en horas de su trabajo y desarrollando actividades de su trabajo, ya no regresaron a su casa. Y entonces esas personas siguen desaparecidas, Pati. Entonces, pues definitivamente, yo que más quisiera poder decir que cuando el secretario de Gobernación dice que la comisión de búsqueda funciona, yo que más quisiera que eso fuera real, porque nosotros como colectivo, como familias que integramos el colectivo, fuimos quienes impulsamos, quienes presionamos y estuvimos ahí todo el tiempo al pie del cañón para que se creara la comisión. Desgraciadamente, no ha cumplido ya no tan solo con las expectativas de quienes buscamos, no ha cumplido con las necesidades mínimas, básicas para las que se creó la comisión. Entonces, pues, yo que más quisiera darle la razón al gobernador cuando dice, y las que se han encontrado, y sí funciona, pero la realidad es que no es así. Ellos se basan en reportes que les dan los encargados de esas áreas, pero pues son informes realmente maquillados, es información distorsionada, es información que pues hasta falsa en parte, porque cuando dicen es que la comisión está trabajando y está encontrando a las personas desaparecidas, no es cierto. A las personas que se les ha encontrado son a las personas, mujeres, hombres, adolescentes, que por alguna circunstancia se vieron en la necesidad o en la obligación de tener que salir de casa. Quizá porque estaban siendo violentados de alguna manera, quizá porque
tienen alguna otra necesidad de irse a trabajar, mujeres que están siendo víctimas de violencia o algún tipo de abuso en casa y buscan la forma de protegerse y por eso se han ido. Ujú. Y pero no son víctimas de un delito, no son víctimas de una desaparición forzada. Entonces, a esas personas que no son víctimas del delito son a quienes se les ha localizado. Ok. Pero a las víctimas de desaparición forzada, a las personas que han sido desaparecidas en contra de su voluntad, a ellas no se les está buscando, a ellas no se les ha encontrado. Y en el mejor de los casos, se ha encontrado mujeres reportadas como desaparecidas, pero se les encuentra dentro de los siguientes pocos días, pero ya sin vida, víctimas entonces de un feminicidio. Y entonces eso te lleva a deducir o a concluir que no se actuó de manera oportuna por parte de las instituciones encargadas de hacerlo, porque no se les rescató con vida, no se les encontró muertas. Entonces, pues, en términos generales, Pati, ese es el problema que nos aqueja, nos sigue aquejando en Puebla, la desaparición de personas, y que desgraciadamente, pues, quienes son responsables de ejecutar esas desapariciones, pues ya vieron que eso es fácil, porque el gobierno, el Estado, no está haciendo nada realmente que sea algo efectivo para abatir las desapariciones y o para encontrar a las personas. Entonces, pues aquí aplica que si no hay cuerpo del delito, pues no hay delito. Entonces, pues es la mejor forma de desaparecer toda evidencia. Pues efectivamente, la Jornada de Oriente realizó una solicitud de información a la Fiscalía General del Estado para preguntar cuántas denuncias han recibido, porque digamos es distinto al número de investigaciones, sino más bien el número de denuncias. Y ellos señalan que en 2018 recibieron 1,344 denuncias. En 2019 aumentaron a 1,507, de 1,344 a 1,507. Y bueno, estamos hablando de, pues no de muchos años, desde 2018 hasta 2019. Y entre enero y octubre de 2020 contabilizaron 1,284, ¿no? Es decir, hasta el décimo mes del año pasado, pues ya faltaba poco para llegar a la misma cifra del 2019. Entonces, en cifras oficiales podemos ver, como usted señala, como tú señalas, perdón, que el fenómeno no disminuye, ¿no? Sino que por el contrario, si bien pudiera mantenerse igual que 2019, pues no disminuye. Sin embargo, otras cifras oficiales, por ejemplo, de robos de homicidios o de robos o incluso de secuestros han disminuido. ¿Cómo observa el colectivo esta diferencia? Porque, como bien lo señalabas, las desapariciones siguen en aumento, pero hay otros índices delictivos que han disminuido, no así, por ejemplo, el robo de combustible. Yo recuerdo que muchos casos de los que sigue el colectivo tienen que ver, por ejemplo, con conductores de pipas de gas. Entonces, ¿cómo observan pues este contraste en donde hay una incidencia delictiva que está bajando, pero las desapariciones no? Yo creo que sí es importante ahí señalar una situación. Yo no sé si es porque tratan las instituciones de, de minimizar el problema. Entonces, vamos, por ejemplo, tenemos el caso, yo te decía, de dos personas que desaparecieron el 20 de octubre del año pasado. Ellos trabajaban en Misiones de San Francisco, se encargaban de retapizar muebles de madera, les hacen un pedido de unos muebles hacia Mozoc, salen en la tarde-noche a entregar el pedido y ya no regresaron. Ujú. Entonces ellos están reportados como desaparecidos y ni la comisión de búsqueda ni la fiscalía
han podido concretar algo específico para dar con el paradero de estas personas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que pudiera darse de repente, yo no sé ahí qué criterios apliquen, pero si la persona está desaparecida, entonces, o es secuestro, ¿no? Tratan de cargarle, digo, ahí sí desconozco cuál es el criterio que aplica, le cargan el delito, pues yo creo que al que menos les impacte, ¿no? Tenemos muchas víctimas que han sido víctimas de secuestro, que son familiares que están dentro del colectivo, que inicialmente sus familiares fueron víctimas de secuestro, les pidieron y pagaron un rescate, pero que las personas están desaparecidas. Entonces, yo creo que ahí más bien sería como la forma de cómo administrativamente cargan los delitos, ¿no? Porque, digo, los asaltos en carretera siguen y muchas personas víctimas de asalto en carretera están desaparecidas. Los secuestros siguen y muchas personas víctimas de secuestro están desaparecidas. Entonces, te digo, yo creo que ahí más bien es así como un juego de piezas, ¿no? Para que los clasifiquen dentro del número que menos les impacte. Ahora, ¿cuáles son las características más comunes en estas desapariciones que el colectivo en estas denuncias que el colectivo ha recibido y que ha acompañado? Si nosotros vemos las cifras del Registro Nacional de Desapariciones, podemos ver que hay una predominancia de mujeres, pero en las denuncias que ustedes reciben, ¿cuál es la constante? Tanto en el hecho, por ejemplo, mencionabas que hay casos donde son secuestros en carretera, o por ejemplo este caso de las personas que recibieron una llamada de su trabajo para ir a dejar unos muebles, y también cuáles son las características de las personas que más desaparecen. Predominantemente tenemos gente joven, tanto hombres como mujeres, hombres de 18 en promedio a 34, 35 años. O sea, son personas que económicamente, que laboralmente son productivas, personas que están sanas, que están fuertes, que tienen un estilo de vida sano. Sí, principalmente en los hombres. En las mujeres, igual, sin embargo, la desaparición de mujeres se ha dado más en mujeres de edad adolescente. Estoy hablando de los 14 a los 23 años. Digo, 23 ya no es adolescente, ¿verdad? Pero son los rangos de edades en Jóvenes. los que tenemos el mayor reporte de desaparición de mujeres. Desde su experiencia en el colectivo, de quienes están trabajando en el colectivo, ¿pueden presumir que se tratan pues de reclutamientos para fines criminales de organizaciones delincuenciales? ¿Sospechan de esta circunstancia? Sí, sí, definitivamente. Mira, tenemos, por ejemplo, la zona de Tehuacán, donde la mayoría de las personas que tenemos, desaparecidas ahí son mujeres, mujeres jóvenes, y definitivamente hay como un común denominador que todo apunta a que ellas fueron víctimas de una red de trata de personas. Mm, y en ese corredor de ahorita, por ejemplo, de Miahuatlán, ahí en Santiago Miahuatlán, el mismo Tehuacán, Tepanco de López, Cañada Morelos, definitivamente, pues, las desapariciones, y de acuerdo a las investigaciones o al trabajo que tratamos de hacer, además desde nuestra inexperiencia, ¿no? Porque hemos tenido que aprender aún de manera empírica, porque nosotros no somos especialistas, no somos criminólogos, criminalistas, sociólogos, ni nada por el estilo. Entonces ahí definitivamente las desapariciones es a manos del crimen organizado, pero
que los hombres pudieran ser reclutados para o ser obligados a trabajar, pues igual, delinquiendo, ¿no? Y obviamente pues los tienen bajo amenaza. Entonces, pues nosotros como familiares esa situación nos rebasa, no tenemos el aparato del Estado a nuestra disposición para poder llevar a cabo una búsqueda que nos lleve a dar con la localización de los familiares. Y pues es cuando como familiares nos topamos con pared. Eh, todo ese corredor que te digo, Esperanza, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Quecholac, Acatzingo, por el otro lado de los límites al norte del estado, Poza Rica, también es el mismo fenómeno, pero Puebla capital tiene sus particularidades. En Puebla capital, las que más se han desaparecido son niñas adolescentes, niñas en etapa de, insisto, de 14 a 18 años. Y ellas pues han sido definitivamente enganchadas, inclusive a través de redes sociales. Y pues la finalidad es la trata de personas, ¿no? Con fines de explotación sexual. Ahora, a esta situación que nos narras, y se debe sumar esta iniciativa que el colectivo ha trabajado con instituciones académicas especialistas para que exista una ley en materia de desaparición en el Estado. Eh, ¿Cuál es el estatus que tiene esa iniciativa que han elaborado? Híjole, Pati, pues la verdad es que para nosotros es, no sé cómo decirlo, pero mira, decepcionante, pues no, porque déjame decirte que desgraciadamente de nuestros diputados no esperamos mucho, ¿no? De por sí. Digo, desgraciadamente ya sabemos que los diputados cuando llegan a la curul se olvidan que son los representantes del pueblo y que pues ellos se inclinan más hacia obedecer a intereses particulares porque pese a que pese a que ellos solo deben atender a las necesidades del pueblo, pues obedecen más a intereses de otro tipo. Tú lo acabas de decir, ese proyecto de ley se empezó a trabajar por parte del colectivo con abogados, con 2, 3 abogados que nos apoyaron de manera solidaria también. Posteriormente, se terminó de pulir y fue un trabajo muy, muy importante que implicó tiempo, con el Instituto de Derechos Humanos de la Ibero. También nos apoyó con su opinión el Instituto Mexicano de Democracia y Derechos Humanos. Y aquí sí siempre estuvo trabajando de la mano con nosotros la diputada Estefanía Rodríguez. Se le entregó el proyecto ya en sus manos, ya nada más para que pues pasara a comisiones y pues prácticamente se aprobara, porque pues el proyecto fue trabajado por expertos, desde la experiencia vivida, como son los familiares, y por expertos académicamente hablando. Entonces, pues sabemos que nuestros diputados, con todo respeto, desconocen el tema de las desapariciones porque tienen la fortuna de no haber vivido la desaparición de un familiar y pues que también muchos de ellos pues también tienen ciertas limitaciones en cuanto a preparación académica, en cuanto a conocimientos, ¿no? Y que pues realmente pues de su función pues dista mucho a que puedan cumplir con las necesidades de ser unos verdaderos legisladores con conocimiento de causa. Y pese a que ya se les entregó el documento en sus manos, pues al día de hoy definitivamente pues deja mucho que decir, que no ha sido un proyecto que les importe. Es un proyecto que lo tienen ahí, esperando, que está durmiendo en el sueño de los justos, porque pues para ellos es claro que resulta irrelevante, ¿no? Y simplemente callan como, pues como acostumbran a hacerlo
con las cosas o con las situaciones que al pueblo le interesa. Entonces, pues, seguimos en espera, Patti. Yo no sé si en algún momento les vaya a interesar el tema. Ahorita creo que ya muchos están más preocupados por saber si se van a reelegir, por pedir licencias porque ya se quieren candidatear, ¿no? Para otros cargos de elección, etcétera. Pero, pues, se siguen dejando ese vacío en el periodo que les ha correspondido y definitivamente, pues, en cuanto al tema de desaparición de personas, no han respondido. Em, ¿De qué otras instancias ustedes, el colectivo, se ha apoyado para avanzar? Como lo señalabas hace un momento, las familias pues no cuentan con las herramientas que pueden tener las autoridades, ¿no? Ya sea la Fiscalía General o el gobierno del Estado para buscar a las personas, el gobierno del Estado a través de la Comisión de Búsqueda. Las familias, ¿de qué otras instancias se han apoyado para poder localizar a sus familiares? Pues, principalmente de sí mismas, de las circunstancias nos obligan a tener que aprender y sobre todo nos fortalecemos con familias y colectivos, tanto del mismo estado como de familias y colectivos de estados, de diferentes estados del país. Colectivos que ya nos llevan por muchos años de experiencia, de conocimientos, de búsquedas en campo, por ejemplo, inclusive hasta, pues, de innovar y generar nuevos actos de investigación. Entonces, pues, el fortalecimiento de los familiares de búsqueda de personas desaparecidas son las mismas familias y colectivos igual en búsqueda de personas desaparecidas. Esa es nuestra fortaleza, porque definitivamente, pues, híjole, ¿qué te puedo decir de las instituciones? Pues no han cumplido, te digo, ya no con las expectativas, sino ni siquiera con las necesidades. Fíjate que sí cabe resaltar, Patti, porque sí es importante también decirlo. Hemos tenido muy buena experiencia, muy buena experiencia con los peritos que trabajan en el INCIFO. El INCIFO es el Instituto de Ciencias Forenses que depende de la Fiscalía General del Estado. Son personas que, pues, muy sencillas, me queda claro. Ellos, pues, se la viven, su trabajo es dentro de los laboratorios, pero que también ellos carecen de personal y carecen de herramientas y carecen de material básico mínimo para que puedan atender su trabajo. Hay peritos que los mandan a trabajar en campo y en consecuencia no pueden atender, vamos, específicamente pues, las pruebas forenses de identificación de los restos humanos. Entonces, pues es humanamente imposible que ellos puedan cubrir paralelamente una y otra necesidad. Entonces aquí, ¿qué necesitamos? Hay gente, la verdad es que hay gente valiosa, pero desgraciadamente no es la que toma las decisiones, no es la que puede dar órdenes o instrucciones de qué es lo que se tenga que hacer. Ellos dependen de un superior y si el superior que tienen no le cae el 20 de la responsabilidad y la importancia que se tiene para sacar adelante la identificación de personas, digo, ya que no los buscaron y los rescataron en vida, pues mínimo que hagan lo necesario para trabajar oportunamente la identificación forense de esas personas. No, para nosotros son personas. Así sean restos óseos, así sean solo fragmentos, para nosotros son personas. Entonces, pues, ¿qué necesitamos? Un verdadero compromiso. Nosotros siempre lo hemos dicho. Es que a mí me queda claro que en Puebla, específicamente, sí hay recursos suficientes, tanto económicos, materiales, tecnológicos, para poder hacer el trabajo, pero no lo hacen, porque, pues, a los jefes, ¿no? A los del primer nivel, no les interesa, porque nosotros no damos mochadas, porque nosotros algo sí tenemos, Pati, las víctimas de desaparición forzada
tenemos dignidad. Nosotros no tenemos precio político, ni económico, ni de ningún tipo. Entonces, nosotros no representamos una ganancia económica, política, electorera, ¿no? Nosotros no somos aduladores de nadie porque exigimos ni más ni menos que se respete y se cumplan con los derechos de nuestros familiares desaparecidos y con los nuestros también, ¿no? Entonces, pues definitivamente me queda claro que no ha sido la prioridad del Estado la búsqueda de personas desaparecidas. Ojalá, ojalá este año pudieran reconsiderar su agenda, porque la situación ya rebasó al Estado, ya lo rebasó. Y los familiares, dentro de la forma como nos hemos conducido, también hemos sido muy prudentes y muy responsables. No hemos ido a hacer plantones, no hemos cerrado calles, porque nos gusta respetar los derechos de los demás. Tal parece que a nuestro Estado, a nuestro gobierno le gusta que lo traten mal. Le gusta que le hagan plantones y que se cimbre Puebla a través de marchas con muchísimas personas para que más o menos volteen a ver, ¿no? Más o menos. Pero bueno, pues todo tiene un límite. Las familias hoy están desesperadas porque pues también entendemos que el personal que trabaja en fiscalía son personas, son madres, son padres, que también se enferman, que también tienen necesidades y problemas, y que bueno, hoy los horarios de ellos también han tenido que ser escalonados para evitar justamente la aglomeración de personas. De verdad te puedo decir, Pati, que las familias en búsqueda de personas desaparecidas han actuado con una prudencia increíble que ni siquiera el gobernador, el secretario de Gobernación, el fiscal, tienen idea de la calidad de personas que son quienes buscan. Porque a pesar de la desesperación, del tiempo transcurrido, no los ves que estén en fiscalía, y no porque no les interese, porque entendemos también esa parte humana de las personas que tienen que trabajar. Pero tal parece que eso lo confunden, ¿no? Entonces, pues eso también molesta. Eso enoja porque es indignante, ya que no estamos sobre ellos todo el tiempo, pues que le echen ganas, ¿no? Pero definitivamente, pues, dicen, es complicado pedirle peras al olmo. Si la cabeza de un Estado está mal, pues los pies y las manos se van a ir por donde quiera. Y para finalizar, me gustaría resaltar que pues el colectivo, yo he visto que siempre ha hecho como un llamado social, ¿no? Como un llamado más bien humano. Ustedes cada vez que comparten en su Facebook las características de alguna persona desaparecida, piden a la población ser solidarios, ¿no? Siempre le ponen ser solidarios. Y eso es, pues yo creo que muy relevante porque yo creo que nadie puede entender la desesperación de una familia por algún integrante desaparecido hasta que no se vive, ¿no? A lo mejor de repente nos puede parecer ajena este fenómeno que ocurre en el Estado hasta que no, desafortunadamente, una familia pasa por esto. E incluso ustedes lo hicieron al colocar un árbol de Navidad, digamos, para conmemorar bueno, para hacer énfasis o conciencia más bien de este fenómeno. Y también decías tú en esa ocasión, pues hacías un llamado a los funcionarios, a las autoridades en general, para que pues pudieran pensar en esa parte, ¿no? En que llegaran a sus casas, a sus hogares, con la satisfacción de haber pues ayudado, o si podemos decir la palabra ayudado, a cumplir con su obligación de poder encontrar a las personas desaparecidas. Entonces, ¿cuál es pues esta reflexión acerca de que, pues, cuál sería más bien el mensaje para tanto para las personas, para los poblanos, como para las autoridades? Pues mira, en general, para ambos, porque independientemente de cuando son autoridades, pues también son personas.
Y pues el mensaje y la petición siempre es la misma. Ayúdanos a compartir la búsqueda de nuestros familiares. Si alguien sabe, tiene conocimiento de algo que le haya ocurrido a una persona desaparecida, así pueda estar muerta, si tienen conocimiento de la existencia de una fosa clandestina, que nos lo hagan llegar a través de nuestras páginas, de nuestras redes sociales. Em, hay algo bien importante, siempre hay un mal dicho que dice que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Yo lo aplico, ¿no? Y lo traslado, que el gobierno llega hasta donde el pueblo quiere, hasta donde el pueblo lo permitimos. Y si nosotros como ciudadanos somos apáticos, somos indiferentes, somos egoístas entre nosotros, si nosotros no nos apoyamos, si nosotros no nos cuidamos, olvídense de que un gobierno lo va a hacer, olvídense de que un gobernador, un secretario de gobernación, una comisionada de búsqueda, un fiscal lo va a hacer. Claro que no. Olvídense, jamás, jamás. Entonces, al final de cuentas, ¿quiénes nos apoyamos? Entre nosotros, entre vecinos, entre amigos, entre la sociedad solidaria, entre la sociedad empática. De repente hay por ahí que dicen que de los poblanos en otros estados que se tiene muy mal concepto, ¿no? Y se expresan de manera despectiva para los poblanos. Y pues es que desgraciadamente la verdad es que no están muy ajenos esos calificativos negativos de los poblanos. Justamente cuando estábamos poniendo el árbol en el Zócalo en diciembre del año pasado, pues nos apoyamos ahí del letrero de Puebla para poder subirnos y poner las fotos. Se acercaron unas personas y dicen, ay, yo me quería tomar mis fotos, yo no sé para qué ponen estas chingaderas. Y mira, nosotros por prudencia, pues no tiene caso que nos desgastemos con la gente cuando, pues desgraciadamente su razonabilidad no le ayuda. Entonces, pero ¿qué pasa, Pati? Que nadie está exento de que algo le ocurra. Nadie. Tenemos estudiantes que camino a la escuela han desaparecido. Tenemos niñas, niños que camino a la tienda con un familiar han desaparecido. Tenemos la mayoría, todas las personas desaparecidas iban camino a su trabajo o de regreso a su trabajo y ya no regresaron a casa. O sea, no estaban delinquiendo, ¿no? Entonces no estaban en malos pasos, como dicen por ahí, en malos amigos, como para que ellos buscaran que se les desapareciera. Entonces, no se necesita andar en malos pasos, con malos amigos, con malas influencias, andar delinquiendo, irse con el novio, irse de parranda 3 días. No se necesita eso para ser víctima de desaparición. Entonces, pues eso es del mismo mensaje y la misma petición a la población en general. Primera, pues que no seamos, como dicen por ahí, esos gusanos egoístas, ¿no? Que nos jalamos unos a los otros con tal de no dejarnos avanzar. Y segunda, que desgraciadamente nadie está exento de que su familiar un día ya no regrese. Nosotros, ¿qué más quisiéramos? Que hoy todo mundo regresara a su casa, que ya no hubiera más personas desaparecidas. Pero de verdad, contra nuestros anhelos, contra nuestros deseos y contra los esfuerzos que nosotros hacemos, que son mínimos, Pati, son mínimos, casi nada. Sí, y que estos mensajes son justamente para tratar de prevenir, de que la gente haga conciencia y que, bueno, pues cuidarse y ayudarnos. O sea, si sabes qué le pudo haber ocurrido a una persona desaparecida, de manera anónima, nos lo pueden hacer llegar, porque sí hemos tenido gente que nos ha apoyado de esa manera, con la ubicación de fosas clandestinas, con señales, con ubicaciones de dónde se puede encontrar una persona, de inclusive, pues nos pueden ayudar con la información de que, pues, quién pudo haber sido. No para que nosotros vayamos sobre el responsable, esa parte no nos toca a nosotros, pero eso nos ayuda más o menos a ubicar el contexto de la desaparición y poder acercarnos, ¿no? A poder encontrar a nuestro familiar. Entonces, pues, el mensaje y la petición es la misma: ayúdanos a encontrar a nuestros desaparecidos, no esperes a que te toque.
Pues muchas gracias a la abogada María Luisa Núñez por pues por abrirnos este espacio para contarnos y adentrarnos en este fenómeno que desafortunadamente aqueja al Estado. Te damos las gracias, María Luisa, y pues muy agradecidos y muy buenas noches. Muchas gracias. No, al contrario, Pati, de verdad, siempre muchas gracias a ustedes. Nosotros siempre lo hemos dicho y lo reitero, y no es adulador, y no es hacer adulaciones, es que ustedes han jugado un papel muy importante para nosotros. Ustedes hacen posible que la voz de nuestros desaparecidos se escuche y que nuestros desaparecidos estén presentes. Muchas gracias por eso. Gracias, muy amable. Buenas noches.